Libros sagrados, muertos, difuntos, santos, fallecidos, personas que no encuentran la luz, autores que nos escriben del purgatorio, del infierno desde hace miles de años, cientos de personas que escriben libros y que hablan del cielo, del infierno, del demonio y tenemos un conglomerado de seres, ¿verdad?, de luz, de no luz, de bajo astral, que pueden hacer manifestaciones y que nos rodean. Menos mal que hay gente que se preocupa de encontrarlos y de ubicarlos. Véase en un trabajo espiritual o a través de un libro, por ejemplo, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Un tema que vamos a tocar hoy, ya que estamos en este fin de semana acercándonos a este Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, ¿verdad? Doctor Isaac Joly, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Pedro, ¿qué tal? Gracias. Nos pones en antecedentes, por favor. ¿Quién era Dante Alighieri? ¿Era un teólogo? Bueno, él es una figura que descuella mucho en el Renacimiento italiano. Vive en una época muy interesante, donde había grandes figuras en la pintura, en diferentes manifestaciones del arte. Y él escribe esta obra a la mitad de su vida, como él lo menciona, ¿no? Tenía 35 años. Podemos decir que Dante, por algunos de los materiales que nos han llegado, pertenecía a un grupo. Se habla de que entre Botticelli, Dante y Leonardo da Vinci había una relación, más que desde el punto de vista artístico. Guardaban ciertos elementos que los mismos Médicis promovían, esos grupos, digamos, internos, ocultos, que además de tener manifestaciones culturales, literarias, como el Dante, este poeta famoso, llevaban a cabo ciertas actividades, digamos, desde el punto de vista oculto. ¿En qué época los ubicamos? Renacimiento. ¿Renacimiento? Todo lo que es el Renacimiento. Realmente Florencia es el centro del Renacimiento, siglo XVI, vamos a decir, entre el XV y XVI, es toda esa gran explosión. Y el Dante tiene particularmente una interesante, vamos a decir, una interesante obra. No es la primera. Si nosotros nos vamos al pasado, a la época de Plutarco, este escritor griego-latino, Plutarco escribe una obra que se llama El sueño de Arideus, y ya trata, vamos a decirlo así, casi el mismo modelo que Dante posteriormente, siglos posteriores, va a utilizar. No sabemos si Dante tuvo acceso, suponemos que sí, porque es muy parecido el elemento. Dante Alighieri habla en la Divina Comedia, ¿verdad?, de alguna manera, de esos cielos, de esos infiernos, de esos miedos que tiene el ser humano, a los que hacíamos mención al inicio del programa, por lo que decía Sai Baba, ¿no? Cómo conocernos un poco. Háblanos exactamente de la Divina Comedia. ¿Qué es lo que representa el mito de la caverna, por ejemplo? ¿Y qué relación podría tener con la propia Divina Comedia? El mito de la caverna de Platón, que es muy famoso y conocido y utilizado por Platón para mostrar la transición de la ignorancia hacia la iluminación, nos menciona de que la mayor parte de los seres humanos estamos encadenados en esa caverna y solamente estamos viendo en nuestra vida sombras que consideramos que son la verdad. Si la relacionamos con el tránsito que hace el Dante, porque es Dante el actor principal de la obra, acompañado por Virgilio por los infiernos, después del inicio. Dante es muy impactante al decir, a la mitad de mi vida me encontré en un oscuro bosque, me perdí. Ahí nos está mostrando Dante un punto crítico, un momento que va a ser sumamente importante para su proceso de desarrollo. Y dice, me encontré 3 alimañas, un león, una pantera y una loba. Cada una, dice, estas alimañas han hecho mucho daño a muchos seres. Ahí Dante se está confesando, porque era el león, la pantera y la loba. Representaban aspectos, la ira, la malicia y la concupiscencia. Después de esta, vamos a decir, confesión de Dante, se encuentra a la entrada de los infiernos y aparece Virgilio, que había sido enviado para que lo guiara, para que le describiera el proceso. Porque desde el principio siempre vemos en los poemas de Dante que enfatiza, nadie que quiere llegar al cielo puede evitar el infierno. Doctor Joly, Virgilio es un personaje que apuntas ahora en esta Divina Comedia, ¿verdad? ¿Que es un guía espiritual? ¿Es un personaje de carne y hueso? ¿Quién representa que es Virgilio? Virgilio es un famoso poeta romano, latino, que de alguna manera en el Renacimiento fue tomado mucho como un ideal.
La mayor parte de los autores hacían referencia a él. Y Virgilio también pasa por un proceso parecido. Si nosotros anotamos en varias de las historias y mitos y obras, encontramos que Virgilio, Ulises, el mismo Don Quijote, Fausto, todos bajan al infierno. Incluso parafraseando el pasaje bíblico, el Maestro Jesús, después de que resucita, dice, antes de resucitar, baja a los infiernos y sube al cielo. O sea, significa, doctor Joly, entonces que Virgilio viene del más allá para ayudar a... Sí, mandado por Beatriz. Beatriz es el amor de Dante, un amor imposible, pero que aquí representa el alma de Dante. Dante no puede, eres tú y eres yo, Pedro. Somos todos. Esa es la personalidad que sin la guía de la mente superior no puede atravesar nuestro propio infierno. Si lo ponemos en palabras llanas, significaría que es el proceso que todo ser humano sigue durante su vida. Bajar a sus infiernos, reconocer aquello que no quiere aceptar, que es la única manera de poder superarlo. O sea, la forma en que los psicólogos junguianos asumen que la sombra, que es el mal en nosotros, puede ser redimida es reconocerla, aceptarla, darle su lugar y seguir adelante. Como decía el Maestro Jesús, no resistáis al mal. Dale el lugar, no te identifiques, pero dale su lugar. No obstante, Isaac, bajar a los infiernos como baja Dante Alighieri, baja Virgilio, baja muchísimos autores de libros que tienen un trasfondo de crecimiento personal, ¿no corre uno un tanto el peligro si baja a los infiernos y no está preparado, si no está iniciado? De acuerdo. Sí hay peligros, porque nada es seguro de que pueda regresar de los infiernos. Hay quien se ha quedado. Y vemos mucho en nuestro mundo sujetos con enfermedades que la ciencia les ha denominado las enfermedades psicóticas. Muchos de ellos son bajadas a los infiernos y quedaron fijados en esas etapas. Incluso inconscientemente, no hubo una guía y ya tenían ciertos procesos que desembocaron en enfermedades. Esto nos lleva un poco al tema que tú empezaste a tratar al inicio de este programa, sobre lo que ocurre después de nuestra vida. Es obvio que todos tenemos, nuestra vida es una intensidad. Esa intensidad está representada por experiencias, pensamientos, sentimientos, acciones. Todo eso lo vamos desarrollando durante la vida y al final vibramos con esa intensidad. Puede ser superior, puede ser muy baja, pero de eso dependerá nuestra entrada al más allá, a el Hades, como decían los griegos, al plano astral, como dicen los hindúes, o a mente, como decían los egipcios. Esa entrada de la vibración, porque somos energía. Si yo no me he conectado durante mi vida, si yo no he salido de la caverna, yo no he pasado por mi infierno, lo voy a pasar allá. No puedo evitar tener lo que aquí no he superado. No puedo superar, no puedo, realizar esa conexión, como dices, que menciona Sai Baba. No es tan simple. Mantener nuestra atención en la parte superior requiere un trabajo constante de vivir en el ahora, de estar consciente. Y la mayor parte de nosotros estamos perdidos en este mundo. Como decía Platón, estamos encadenados en la oscuridad, viendo sombras, creyendo que son la verdad. Entonces, ¿cómo voy a contactar con mi parte superior y escucharla para que me diga, no te preocupes tanto de esto? Solamente cuando la persona hace una verdadera reflexión, se desea conocer verdaderamente y tiene el propósito de crecer, entonces hace ese contacto. Algo en nosotros nos dice, de acuerdo, una Beatriz como en el Dante, te voy a ayudar, te mando a Virgilio para que empieces a reflexionar y a saber por dónde ir, porque cada uno de nosotros es un particular sendero. Vamos a decir, es un proceso muy especializado. Claro, es que además a cada uno le aparece el maestro justo en su momento adecuado, ni antes ni después, justo en el momento preciso, cuando la persona está preparada para entender las cosas. A veces nos escriben nuestros telespectadores, Isaac, tanto aquí como en la radio, pidiéndonos de qué manera podemos empezar a crecer interiormente. ¿Quiénes somos nosotros para dar consejos, verdad? Cuando los buscamos también nosotros esos consejos. Y nos remitimos siempre de que cuando uno coja un libro de materia, y digo de materia gris porque, por llamarlo para etiquetarlo de una manera, materia gris, donde de verdad te ayuda a que el libro a evolucionar. Desde mi punto de vista, desde lo que modestamente conozco, y no sé si estarás conmigo, la explicación que les damos es, hay que saber leer entre líneas en todo lo que leamos, ¿verdad? Porque en cada oración simple o compuesta, por muy
sencilla que sea, muy simple que sea, que oración, siempre hay algo detrás, hay algún simbolismo escondido, Sí. entre comillas, encriptado, hermético, que podemos sacarle muchas conclusiones. Por ejemplo, el Padre Nuestro, que rezamos la mayoría Sí, de todos, ¿verdad? por ejemplo. ¿Quién no reza el Padre Nuestro sin mayor Simple, como atención, si ¿no? no es consciente de lo que significa. No somos conscientes de lo que decimos. Bueno, pues sería una muestra. En el momento que uno es consciente de lo que está leyendo, de lo que pronuncia, posiblemente es cuando llega al crecimiento personal. Yo quisiera recomendarle a nuestra televisiva lo siguiente: cuando vean una obra, se acerquen a ella, aunque se las hayan recomendado, que vean el índice y que den lectura a algún capítulo. Si se produce la comunicación, si sienten que hay algo que esa obra, que el autor le está transmitiendo, esa obra es para usted. No importa que no sea famosa, ni sea un bestseller, ni sea un libro sagrado. Eso es lo que le corresponde en ese momento, porque el alma dice, esto es ahorita lo que tú necesitas. Incluso uno puede leer un libro súper recomendado y no decirme nada, porque mi estado de madurez no me lo puede permitir. Insistir en que no perdamos la oportunidad. Los tiempos en que vivimos son tiempos para reflexionar. Esta época en que dicen los antiguos pueblos, no solamente en América, sino aquí en Asia, que los mundos sutiles y físicos se acercan, por eso nos visitan aquellos que desencarnaron hace tiempo. Es un momento interesante para reflexionar, porque es algo que nosotros, todos los que nos están viendo, vamos a tener que vivir. Claro, porque estamos en un momento del año, ¿verdad? En una estación donde no solamente se aproxima el invierno, sino que en ese cambio estacional estamos celebrando la partida, la llegada, la transmutación, la transformación de los seres queridos, ¿verdad? Sí. Algunos que marcharon a sabiendas, otros que marcharon sin saberlo. Estamos rememorando de alguna manera el contacto que tuvimos. ¿Por qué no ese momento de reflexión a día de hoy, como cuando llega Navidad, ¿no? Sí. De pararnos a pensar sí, que no somos nada, que somos aire, que somos un granito energía de nada, y que mañana podemos estar en otro plano, y lo que tenemos que hacer es vivir el día a día, el carpe diem, el saber exactamente dónde estamos, ¿verdad? Y valorar en su justa medida, que a lo mejor no lo sabemos. ¿Quién sabe si alrededor nuestro hay otra dimensión y nuestros difuntos están interactuando con nosotros, o con nuestro ángel de la guarda, con nuestro guía espiritual, ¿no? Una cosa importante también es, como tú lo mencionas, ¿qué sentido tiene para nosotros la vida? O sea, encontramos sentido lo que hacemos. Es un momento de reflexión para detenerse y sentir, verdaderamente vale, o lo que yo hago justifica lo que está pasando en mi vida, me llena. ¿Hay un sentido, una razón para hacerlo todo? Yo le recomendaría a todos los que nos están viendo que buscaran realmente, además de vivir, de desarrollarse, de comer, de hacer el sexo, que busquen que nosotros no somos solamente este animal que piensa. Hay una esencia que nos trasciende y que está habitando este templo, como decía el maestro. Sois el templo del Dios vivo. Esa esencia nos necesita que reflexionemos y que busquemos algo más, lo que cada día salgamos de la caverna y transitemos por nuestro infierno. Busquemos también nuestras sombras, ¿verdad? Fuera de la propia caverna, que también las hay. Sí. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Mil gracias, doctor. Sí, Pedro.